Bienvenidos a esta edición de la tertulia del turista digital desde los salones del Gastrohotel Canfali de Benidorm. El Gastrohotel Hotel Canfali de Benidorm pertenece a la cadena RH Hoteles y es la joya de la corona. Desde luego tiene una localización magnífica porque está justo al lado del Mediterráneo y qué mejor escenario para desarrollar una tertulia entre amigos. Y a esta tertulia han tenido la bondad de sumarse Roc Company, médico anestesista, doctor anestesista, Yolanda Franco, abogada, Rubén Martínez, abogado y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante, y Fernando Portillo, abogado. Estamos aquí para discutir, debatir entre amigos algunos temas que estas semanas han sido, constituyen un programa y un continuo debate en todos los medios de comunicación y en toda la sociedad. Entre ellos podemos hablar de los másteres y de la universidad y luego abordaremos el turismo. Pero vamos a comenzar con los másteres, ¿no? El máster, las tesis doctorales. ¿Vosotros creéis que esta discusión hubiera podido tener lugar hace 20 años? Políticos que tienen máster, que se están cuestionando la legalidad. ¿Qué creéis? Ok, ¿tú qué crees? Muchas gracias. Pues yo creo que, vamos a ver, yo soy muy simple, ¿no? Y no soy jurista, con lo cual si digo alguna barbaridad me corregís. Yo pienso que un mérito se acredita con el documento acreditativo, es decir, el máster o la tesis doctoral tiene un título. Quien lo tenga y no lo haya falsificado, porque si lo falsifica es una falsificación de documento público, es máster o es tesis. Y es incuestionable. Si para alcanzar ese documento se han cometido irregularidades, el responsable es quien firma el documento, no quien lo recibe. Por tanto, yo veo mucha responsabilidad, y ahí sí que podemos entrar en el debate que queráis, en la forma de obtener los títulos de doctorado. Pero el que es doctor y tiene su título acreditativo es doctor. Que lo ha obtenido irregularmente, que no haberlo firmado, haberlo controlado antes de obtenerlo. Esa es mi opinión. Yolanda, ¿quieres añadir? Bueno, comparto en parte lo que dice Roque y además añado que yo creo que con esta última polémica que estamos viviendo se está desvirtuando totalmente no solamente el afán de titulitis, que siempre ha sido mucho en este país, para que nos vamos a engañar, sino la forma en la que algunas personas acceden con muchas más facilidades que otras a esos máster. Y por otro lado están, creo que, sobrevalorados. Tanto máster, pues es simplemente unos ingresos para la facultad o el instituto de turno o la universidad de turno y nada más, sea pública o privada. En esto no hago ningún tipo de distingos. Creo que los máster es igual a dinero. ¿Pero creéis que hace 15 años hubiera producido este cuestionamiento de máster entre jóvenes políticos? Hace 15, 20 años. Hace 15, 20 años creo que las preocupaciones eran otras en la sociedad y sobre todo que las personas que se estaban dedicando a la actividad política no tenían pues esa necesidad de titulitis que se ha comentado y que yo comparto en buena medida, de querer demostrar, aunque sea de una manera falsa, que uno es el mejor y que se merece estar en un puesto concreto y determinado, pues presidente o presidenta de una comunidad autónoma o ministro o ministra. Esa necesidad de demostrar este tipo de cuestiones yo creo que ha venido con la consolidación de la democracia y sobre todo con una generación de políticos renovada de lo que era hace 15 o 20 años, que lo que han querido es demostrar un plus de conocimiento, y ahí es donde ha estado el error de esa titulitis, ¿no? Desde el punto de vista del problema de fondo que nos encontramos, ¿no?, y que se planteaba, yo creo que los controles, y se ha comentado en la tertulia, son fundamentales, y uno de los controles, a mi juicio, más importantes sería prohibir los chiringuitos universitarios y en concreto los institutos universitarios, como era el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Ese ha sido el verdadero problema, ¿no? Una institución dentro de una universidad, al margen de cualquier tipo de control, que ha generado pues
todo lo que estamos viendo. Básicamente, los problemas de falsificación de títulos de máster que no se deberían de haber expedido parten todos de ese instituto universitario. La polémica que comentábamos también de los 300 convalidaciones de títulos de derecho también en ese instituto de derecho público, y por tanto los controles tienen que ser mucho más contundentes y, vamos, los institutos universitarios no tienen ninguna razón de ser. La universidad debe controlar absolutamente todo el proceso de expedición de títulos y no puede haber un instituto al margen de ninguna universidad. Eso debería estar prohibido taxativamente. Yo estoy de acuerdo en lo que comenta Rubén y también de acuerdo en lo que ha comentado el compañero, pero sí que me gustaría comentar que la persona que recibe un máster, desde mi punto de vista, que de forma fraudulenta también tiene responsabilidad, y si hablamos de responsabilidad política aún más. Ya veremos si es responsable penal, civil, pero lo que es un político debe de cumplir con sus obligaciones y si hay indicios de que se ha obtenido de forma fraudulenta, independientemente de que haya un ilícito penal o que se le acuse o no se le acuse, yo creo que son ellos los que tienen que dar ejemplo, y tanto de un partido como de otro, y dimitir o tomar las acciones políticas, y para ello está el partido por encima, que debe de adoptar las decisiones en el caso de que el individuo no dimita. Y son varios, tanto ministros como representantes de otros partidos, que están modificando el currículum. A última hora se está viendo que esos másteres o cursos no se obtuvieron de forma aparentemente legal, por lo cual la responsabilidad política entiendo que debe de existir, independientemente de que luego haya una condena o no. En estos momentos hay grupos en la Universidad Rey Juan Carlos que se están movilizando y están apelando a una depuración, a una limpieza de la universidad, ¿no? Esos grupos de jóvenes pertenecen a esos jóvenes, ¿no?, que vienen sus padres se han estado sacrificando, llevando a los niños, a los jóvenes, pagando las universidades, pagando los másteres. Y es posible que porque parece ser que estamos en las generaciones de españoles la más formada, pero de la historia, tanto que no hay oferta laboral, ¿no? Es posible que eso haya sido un poco una amenaza para el joven político, para los partidos políticos, porque también hemos escuchado que la sociedad demandaba que el que fuera a gestionar la administración pública tuviera una cierta formación, y se haya producido esa titulitis que hemos hablado aquí. Es posible, pero yo lo que tampoco seguro que eso, ¿no? De hecho, pues el querer demostrar, y sobre todo el aportar un mérito que no tiene no está penalizado. Bueno, por lo menos en las oposiciones a médicos la OPE no está penalizado. Tú aportas un mérito que no tienes, simplemente no se te cuenta y se ha acabado. Pero yo creo que se ha polarizado mucho en los políticos por la riña que hay entre políticos. Yo, como no soy de nadie, me da igual. Pero yo veo tan grave que sea una falsificación o que se haya consentido una falsificación en un político como en un médico. Y se han falsificado siempre, hace 15 años, lo mismo que ahora, calcado. Lo que pasa es que no había esta dinámica, también depende de la personalidad. Es decir, yo como no soy político y no voy a entrar a competir con nadie, pues mi tesis no la ha revisado nadie, ¿no? Ni importa, ¿no? Así mucha gente. El problema es cuando tú te has entrado en este juego y sí que te van a buscar lo que sea, ¿no? Pero yo sigo pensando que el responsable es la persona en cuanto falsea algo, en cuanto engaña, como el que copia un examen, ¿no? Pero el responsable de que ocurra esto es la universidad, indudablemente. Si me permites apuntar un poco, ¿quieres decir que en toda la historia de la elaboración de las tesis doctorales todo el mundo se ha apoyado siempre en otros escritos? Han habido muchas historias, que luego puedo comentaros muchas de ellas, pero desde pagar 3 millones de pesetas por una tesis y sacar 20 al año, hasta lo que quieras. Yolanda. Podría decir nombres y apellidos. No. Todavía no. De lo que has dicho, yo creo que
años de democracia que llevamos, yo creo que con la dinámica que se ha ido cogiendo, digamos, en los últimos 20 o 25 años, porque antes estaba todo como muy reciente, hasta que se ha ido desarrollando, yo creo que ahora hay una serie de juventudes que pertenecen a los distintos partidos, en este caso tradicionalmente PP y PSOE, porque eran los dos grandes partidos, pero también, bueno, pues estaba Izquierda Unida, son los partidos de siempre. Y esas juventudes que han ido creciendo con el partido han llegado ya a un estatus dentro del partido que forma parte ya del ámbito público que todos conocemos, pues como pueden ser diputados o concejales, diputados autonómicos o del Congreso o senadores, y les ha dado por hacerlo todo público para ser todo como muy honesto. Transparente. Muy transparente, exacto. Transparente versus honesto. O sea, quiere decir que yo lo veo más o menos igual. Entonces, el problema que yo veo es que han querido dar a entender que por estar al amparo del partido durante su juventud, no es que solamente se hayan dedicado al partido, sino que también han tenido tiempo de cultivarse, de estudiar el aspecto intelectual básicamente, ¿no? Y de intentar acreditar que, bueno, pues que podrían tener una profesión al margen de dedicarse a la política. Y esto es lo que creo que les ha llevado a engrosar. Algunos desmedidamente y rápidamente se dan cuenta y lo modifican, aunque luego hoy en día sale enseguida en las redes, en los medios de comunicación, porque es imposible ocultar nada en la actualidad con la conexión que hay y la conectividad entre todos. Entonces, ese es el problema fundamental, el haber querido aparentar algo que no es, y yo considero que no es necesario, porque yo considero que perfectamente puede ser concejal, diputado o congresista, un señor que de profesión es mecánico, o sea, sobre todo en los pueblos, ¿no? Quiero decir, o en las ciudades. Pues si yo tengo una empresa pequeña que me dedico a esto, o soy un peón agrario, es que me da igual, perfectamente estoy capacitado para llevar ese aspecto con público. Con experiencia. Claro, entonces yo no veo desde luego a esos profesionales de otros gremios que vayan a hacerse un currículum que además no se corresponde con la realidad, que se engorde y que se engrosa. Y estoy de acuerdo en que efectivamente el que tiene mérito, pues es que va quitando cosas del currículum. Quiero decir que es que a veces hasta te da reparo, los que de verdad tienen un buen currículum, se quitan cosas. Rubén. No, el debate desde luego está muy interesante. Yo, por ejemplo, distinguiría dos niveles, ¿no? El tema de los másters por una parte y el tema de las tesis, ¿no? O sea, Roque ha ido más a la línea tesis y Yolanda más a la línea, pues digamos, máster, ¿no? Por apuntalar ahí cosas que me han evocado de lo que ellos han comentado y que de verdad ha sido muy interesante. Primero el tema másteres que comentaba Yolanda. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, para dedicarse a la actividad política lo que hay que tener es honestidad de la buena y mucho sentido común para demostrarle a la gente que puedes hacer las cosas bien y ya está. Si no hace falta más. Generar confianza en otras personas es básicamente no mentirles. Esa es la clave de yo creo que una gestión eficaz, y más en una ciudad o en un pueblo como pueda ser en el que estamos, que es maravilloso, por cierto, o cualquier otra ciudad, incluso más grandes. Y por eso, pues si empezamos a pensar los másteres del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿qué títulos de másters eran? ¿Realmente eran necesarios para una mejor actividad política? Pues bueno, sin desmerecer para nada las materias o contenidos. Un máster de Derecho Autonómico, ¿de verdad? La presidenta de la Comunidad de Madrid necesitaba un máster de Derecho Autonómico. Bueno, ¿de verdad la ministra de Sanidad necesitaba un máster de Igualdad de Género? Pues a lo mejor sí o no, no lo sé, pero lo que está claro que con ciertas dificultades a la hora de obtenerlo o incluso con algunas prebendas, tema para ser presidente del gobierno de España, en el caso de Casado, ¿no?, que está en esa aspiración, ¿de verdad hace falta tener también un máster que está en duda, que también es del Instituto de Derecho Público? Es que yo creo que son cuestiones absolutamente anecdóticas, ¿no? Y me ha gustado mucho ese punto de partida. Y lo que comentaba Roque en cuanto a las tesis doctorales, los tiempos han cambiado. Hace 15 años el tema de las tesis doctorales no estaba tan en boga como ahora, porque básicamente ahora tenemos unas herramientas de control de plagio
buenísimas, ¿no? Yo he tenido la suerte de dirigir ya alguna tesis doctoral y además hay un doctorando que está conmigo a punto de leer otra tesis. Claro, están absolutamente controladísimos, ¿no? Porque lo primero que haces Lo primero que haces ¿no? Pues revisar si efectivamente esos textos se corresponden o no con un plagio, ¿no? El tema de que una tesis esté más publicada en abierto o no en abierto, mi tesis es del 2009, mi tesis no está publicada, la tesis, en abierto, pero porque firmé un contrato de exclusividad con una editorial que publicó un libro resultante a un coste más o menos elevado para un libro jurídico, eran 90 euros, y claro, ¿cómo vas a publicarla en abierto cuando tienes unos derechos en exclusiva? Pero la editorial que me publicó a mí el libro resultante de la tesis es que no hizo esa comprobación. Todas las buenas editoriales hacen esas comprobaciones. Entonces, el nivel de calidad de los títulos de doctorado se miden con otro impacto distinto al del propio título de doctor. Es qué repercusión ha tenido la investigación que uno ha hecho. Eso es lo verdaderamente importante. Y si ha tenido poca repercusión, pues el trabajo académico es un trabajo modesto que ha servido para tener el título. Y si ha tenido mucha repercusión esa investigación, eso quiere decir que eso es un gran trabajo de tesis doctoral. Fernando. Al hilo de la pregunta, o de la cuestión que planteabas, yo creo que estas personas que están saliendo a la luz, que han tenido títulos, másters o de forma fraudulenta, se deben a intereses puntuales en algunas ocasiones y a su vez políticos. Por ejemplo, que se te acelere, digamos, una persona que lleva muchos años estudiando una carrera y de un año a otro la finalices, o que pues eso se debe a casos puntuales de intereses políticos, y los intereses políticos tienen la capacidad de introducirse a la universidad y de poder modificar notas o carreras. En otras ocasiones, no lo sé a ciencia cierta, pero seguramente sean mafias instrumentales que lo que pretenden es obtener ingresos a costa de repartir títulos y regalarlos. Pero cuando nos centramos en temas políticos, seguramente estos políticos, habida cuenta del interés de que estas personas pudieran salir a la luz o tener una proyección, se les facilitó en algunos casos la obtención de una carrera, de un título o demás. Y también lo que me resulta bastante curioso es que de repente se sepa qué personas han obtenido el título de forma ilícita y cuáles no, cuando hay una ley de protección de datos y demás. Y si una investigación judicial que a nivel espectador me parece interesante y quiero que salga a la luz, pero me resulta curioso el que hay detrás también de esas investigaciones y quién hay detrás y a qué intereses se deben. ¿Qué ha pasado? ¿No? Sí. ¿Qué ha pasado? Esta es muy interesante, esta tertulia es muy interesante, pero nuestro deber publicitario, tenemos que hacer un corte y volvemos enseguida. Vamos a preparar la segunda parte.